Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Muy queridísimos hermanos, la fiesta de hoy, de la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, cae en Adviento. El Adviento es un tiempo de preparación litúrgica de la Navidad y es propicia para reflexionar sobre la palabra de Dios. Llegar a la Navidad sin preparación alguna es una oportunidad perdida que pudo haberse utilizado para crecer en la fe práctica, en amor, que se expresa en obras, en esperanza orientada hacia nuestro Salvador, que vuelve y quiere alojarse en cada corazón y desde allí ayudar a transformar a los hombres y a la sociedad con valores del reino. Nosotros esperamos una segunda venida del Señor y recordemos que seremos examinados en el amor, por lo tanto hay que estar preparados. Se nos invita a un cambio y a la conversión. Se nos propone un giro en nuestra existencia para vivir con mayor dignidad nuestra condición de seres humanos como hijos de Dios. El Adviento de este año sirve de punto de partida para comprender mejor su palabra. Como dice el Salmo 104, la palabra de Dios lo inflamaba. De ahí el lema para este año 2020. Nos ardía el corazón mientras nos explicaba las Escrituras. Por eso nuestro tema de hoy hace referencia a María y la palabra de Dios. Hermanos, si a lo largo de la historia tantos y tantos cristianos han sobresalido en su vivencia de la palabra de Dios, sin duda alguna que entre todos ellos sobresale María de Nazaret, la Santísima Virgen María, la madre de la palabra hecha carne. Parafraseando a su Hijo Jesús, bien podemos decir: dichosos quienes como María escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Ella es la madre de la palabra, la Virgen de la escucha, el modelo de la fidelidad a las Sagradas Escrituras y la prueba de su fecundidad y de su amor. Inmaculada desde su concepción, María vivió inserta y absorta en la palabra de Dios, en su escucha y en su acogida. Conservaba y meditaba en su corazón todo lo que había visto y oído, permaneciendo siempre fiel porque creyó en la palabra. Dichosa tú, María, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Solo desde la escucha orante y atenta a la palabra de Dios fueron posibles su sí, ese sí, en la encarnación y posterior visita de caridad a su prima Santa Isabel. Solo porque se fió de esta palabra, la misma palabra floreció en sus entrañas y germinó en el Hijo de Dios e Hijo suyo, Jesucristo nuestro Señor. Solo desde la confianza y la espera en el Dios de la palabra, María recorrió los valles oscuros de su vida como la huida a Egipto. Las palabras del anciano Simeón que le anunciaba que una espada de dolor atravesaría su alma, y la escena de Jesús perdido y hallado en el templo, todavía siendo un niño. Y María siguió en la escuela de la palabra durante largos años cotidianos de la vida oculta de Jesús, recreando en su corazón aquellas palabras de la anunciación, de la visitación, de la natividad y de la presentación. En el silencio de aquellos interminables años, María siguió sintiendo y experimentando que Dios habla en soledad sonora y fecunda en el silencio, en la cotidianeidad, pero sobre todo
en la prueba. María se convirtió desde el sedazo de la palabra en la primera anunciadora e intercesora de su Hijo en las bodas de Caná, cuando por su mediación se obró el milagro de la transformación del agua en vino, mediante aquel hagan lo que Él les diga. María fue presentada por Jesús como modelo de aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, y que por ello se convierte también en su nueva familia. Fiel a la palabra, María acompañó a su Hijo en las horas más amargas del Vía Crucis y del Calvario, donde fue entregada al apóstol San Juan como madre de la Iglesia, la nueva humanidad. Y al pie de la cruz y del descendimiento más doloroso, permaneció María con el cuerpo muerto de su Hijo entre sus manos, en plegaria viva y lacerada de esperanza. Y en una nueva escucha de la palabra, tras la resurrección de Cristo, María guió y acompañó a los apóstoles en Pentecostés. Y sin duda, meditando todas estas cosas en su corazón, María fue encontrada en el crepúsculo por el arcángel Gabriel, quien en aquella hora de la tarde y del fin de las labores le reclamaba de nuevo su sí, pero ya definitivo, para su asunción. María está en los cielos y es coronada. Hoy les hacemos llegar nuestra palabra para compartir con todos ustedes nuestras reflexiones, nacidas de preocupaciones que no son comunes. Es imprescindible y urgente responder a los compromisos pastorales asumidos para ordenar y dar fuerza a la acción evangelizadora de la Iglesia en nuestra patria. Deseamos hacer brillar el amor a la verdad y la adhesión a la Iglesia de Cristo. Con ese ánimo hablamos y con ese ánimo esperamos ser escuchados. Una detenida reflexión y nuestra oración nos ha llevado a estas consideraciones que queremos compartir con ustedes. En estos momentos aparece con toda su dramática urgencia la necesidad de la plena vigencia de una justicia respetable y eficiente, sino ¿dónde vamos a recurrir para probar nuestra culpabilidad o inocencia? Los tribunales de justicia nacieron en la sociedad de los hombres para superar la ley de la selva, para hacer innecesaria la violencia, para asegurar el derecho y la convivencia. Toda ola de inseguridad y violencia debe llevarnos a pensar en la administración de la justicia. Hace tiempo venimos reclamando un saneamiento de nuestros tribunales. Es necesario que en nuestro país los jueces y fiscales recuperen credibilidad. Así también todos nosotros, nuestros parlamentarios, nuestras autoridades en general, nosotros también religiosos, sacerdotes, religiosas, que a veces nos apartamos de la vivencia evangélica y hemos caído en el error y hemos cometido delito. Tenemos que recuperar la credibilidad, que vuelvan a creer en nosotros. Ninguna paz es estable mientras no se asegure una justicia incorruptible, competente, eficaz. Sino, ¿a dónde acudiremos? ¿Volveremos a hacernos justicia por manos propias? La recta administración de la justicia es la máxima aspiración del hombre. Somos testigos de la angustia de nuestros fieles, que se sienten huérfanos ante una justicia que muchas veces no encuentran. Necesitamos el imperio de la justicia insobornable, de la igualdad ante la ley justa. Es urgente el respeto a la verdad y a la persona humana.
El Señor juzgará a los pueblos por su verdad. El Señor nos llama, nos congrega y nos enseña, y con más razón y fuerza hoy, en el Día de nuestra Madre, la Inmaculada Ñandezhuazú de todo el Paraguay, para que con la ayuda de ella, quien es también su madre, nos despeguemos, desprendamos y soltemos de las cadenas del egoísmo, de pequeños y grandes rencores, del individualismo que nos cierra y lleva a las faltas de amor, de prejuicios que nos cierran y nublan la vista, pero esencialmente de la deshonestidad. En esta gran fiesta debemos encontrarnos con un corazón más limpio, dispuesto, abierto, sincero y por sobre todo un corazón honesto. En la intimidad y la profundidad del corazón debemos sentir esa llamada a una mayor pureza y honestidad. A veces puede costarnos reconocer ante Dios los pecados, nuestros pecados, nuestras debilidades, las flaquezas y los errores. Esas deficiencias, esas carencias no ayudan a lograr pensar y actuar con sinceridad de corazón. No nos permite llamar a cada cosa o situación por su nombre. Ñande yapu y mínico. Dios toma nuestros pecados porque es lo que nos separa de Él y de los demás, lo que nos hace sufrir, lo que impide una verdadera vida cristiana, una vida honesta y honrada, características y virtudes que encontramos en el ejemplo de nuestra Madre, la Inmaculada, la libre, sin manchas. Para sentir a Dios más claramente entre nosotros, debemos volver y apostar y seguir apostando con todas nuestras fuerzas por la honestidad en todos los niveles, tanto de parte de gobernantes como gobernados, de parte de autoridades y en gran medida también del pueblo, porque los gobernantes son y provienen del pueblo. Ya, güere, hey, boingo ya debe, peñan de Yara, hey, ponañan debe en el libro del Éxodo, ya en domina para peñan de Yara. Dios dice: los escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Añande ya añande, ya leí cuara. Hoy más que nunca necesitamos reconquistar este supremo y divino valor que posibilita la credibilidad y la confianza mutua, condicionamientos esenciales en la construcción comunitaria de una sociedad renovada. Debemos hacer siempre nuevas todas las cosas, y en esta tarea la esencia es actuar con honestidad. La honestidad es una virtud moral y cívica necesaria para el hombre. Cuando la deshonestidad se instala y se empodera, especialmente en la administración pública, no hay recursos que lleguen para programas de desarrollo y mejora de las condiciones de la vida del pueblo. Grandes cantidades desaparecen por canales ocultos y mediante procesos más habilidosos, que son los llamados popularmente como concurso amañado. Esta vez ñande ñande upea, pero ya por ahí ñande pueblo. La forma, sin embargo, más confusa y perversa de la deshonestidad es aquella que se identifica con la viveza. El deshonesto pasa a ser considerado como el honesto, pasa a ser considerado como un ingenuo, un sonso, un bobo, un burro.
que no sabe aprovechar las oportunidades. Pesa en de aprovechar, qué pena. Cuanto mayor poder se concentra en un régimen en las manos de sus dirigentes o un sindicato o coordinadora de sus líderes o cualquier tipo de líder, tanto mayor es la tentación de la deshonestidad. Jamás venían de Yara. En el Salmo 49 dice: tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Esto haces, Salmo, esto haces y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. En Isaías, te destituiré de tu cargo y serás expulsado de tu puesto. Ya esa con ese bebé catú hace un cumplió la palabra. Estamba y tú ya ama hojina. Oye cumplí ojo. La honestidad en el manejo de la cosa pública, honestidad en la palabra dada, honestidad en los proyectos y presupuestos, honestidad profesional y en la propia vocación regalada por el Señor, honestidad en la información y tener siempre por eso mucha inteligencia para no dejarse engañar ni manipular. Tenemos que hacer una campaña, ya pongan ahorita ahí campaña a favor de la honestidad, por la honestidad, ya pongan ahorita ahí campaña, no hay vuelta que dar en este asunto. Y esta campaña por la honestidad tiene que hacerse de manera transversal en todas las actividades, comenzando por nuestra propia familia y toda la sociedad, desde el más humilde hasta el más encumbrado, permeando luego en las actividades de todas las instituciones. El Paraguay que tanto anhelamos, soñamos, tiene que estar marcado con sello de fuego por la honestidad de todos sus ciudadanos. Esta exclamación sale desde el fondo del alma de todo paraguayo, de cada paraguayo que ama sinceramente a su patria. El que ama el Paraguay sabe que tiene que actuar de esta manera. En eso se ha caracterizado siempre. Sin honestidad, sin transparencia, sin pureza de intenciones y limpieza en las acciones, si no esto no se da, ¿cómo vamos a construir el país que soñamos? Adán y Eva escucharon la voz de la serpiente del antiguo dragón y llevaron a su corazón esa palabra venenosa. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo de Yahvé. Dios había hecho y dijo a la mujer: ¿cómo es que Dios les ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín? Así cayeron en la desobediencia de Dios y quedaron sometidos al pecado y a la muerte. Hoy, como al comienzo de la creación, la serpiente sigue tentadora, sigue tentándonos. Nos tienta con el dinero, nos tienta con el poder, nos tienta con los placeres de la vida, nos tienta con el tráfico y consumo de droga, nos tienta con todos los vicios. La serpiente sigue moviéndose, la serpiente no descansa, siempre está rondando. Es por ello que la honestidad debe ser como el aire que respiramos. Tiene que ser como el aire que respiramos. Qué lindo respirar ese aire puro que penetra en nuestro ser, en nuestro corazón y todo nos transforma. Un país brilla por sus virtudes y sus cualidades. Necesitamos más que nunca que este valor cruce transversalmente todas las actividades, tanto del gobierno y de la ciudadanía, todas las autoridades nacionales, y como miembros de la Iglesia, seamos nosotros los primeros en llevarlo a la práctica. Ahora, es religioso fuera de
Roña Ata. Vamos a procurar ser nosotros los primeros en poner en práctica. Estas son las cosas. Ella se veñan de Yara en el libro de Zacarías, en el profeta Zacarías. Veñan de Yara. Estas son las cosas que deben hacer. Digan la verdad unos a otros. Juzguen con verdad y con juicio de paz en sus puertas. No tramen en su corazón el mal uno contra otro, ni amen el juramento falso, porque todas estas cosas son las que odio. Pese a te veñan de Yara. Vea palabra de Dios, Gina. La fiesta que celebramos hoy en la Inmaculada es comienzo e imagen de la Iglesia, esposa de Cristo, llena de juventud y limpia hermosura. Precede siempre al pueblo de Dios en la peregrinación de la fe hacia el reino de los cielos. A ti, Virgen Inmaculada, predestinada por Dios sobre toda criatura como abogada de gracia y modelo de santidad para su pueblo, renovamos hoy de modo especial la consagración de toda la Iglesia y de nuestro país hacia ella, por su Hijo, a su Hijo. Guía tú a sus hijos en la peregrinación de fe, haciéndolos cada vez más obedientes y fieles a la palabra de Dios. Acompaña, Madre Santísima, a todos los cristianos en el camino de la conversión y de la santidad, en la lucha contra el pecado y en la búsqueda de la verdadera belleza, que es siempre huella y reflejo de la belleza divina. Obtén tú, una vez más, paz y salvación para todo nuestro pueblo, para todo el Paraguay. Al Padre eterno, que te escogió para ser la Madre Inmaculada del Redentor, queremos implorarle que te ponga a ti, Madre María, en nuestro camino, como luz que nos ayuda a convertirnos también nosotros en luz y llevar esta luz en las noches oscuras de nuestra vida y de nuestro país. Que así sea. Muy queridos hermanos, quiero pedirle un poquitito más de paciencia, porque allá pongo esta carta importante pejendo, peante. Acá no hay necesidad de aplauso, ni viva, ni otras cosas, nada. Acá ya gente dice a mi hija, porque es un poco el reclamo de nuestro pueblo. Nace Mongengo y fue muy difícil concentrar todo aquí. Hermanos, hermanas, me dirijo a ustedes movido por la conciencia de mi indeclinable y sagrada responsabilidad de pastor. Es lógico que esta conciencia se vuelve apremiante en condiciones como la presente, ante hechos que afectan muy seriamente la vida de nuestro país y que suscitan honda preocupación y viva inquietud. La palabra de Dios nos relata que Jesús, al ver una gran multitud, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Por eso, como servidor de esta iglesia y siguiendo el mandato de nuestro Señor Jesús, el Maestro, de predicar el Evangelio, les hago llegar estas palabras para compartir con ustedes algunas consideraciones y reflexiones nacidas de preocupaciones que son y deben sernos comunes. Ante todo, es imprescindible serenar los ánimos y disipar temores, porque según nos enseña San Pablo, la paz es un fruto del Espíritu, y eso no tenemos que perder nosotros. No debemos perder la paz. En la vida cotidiana de la gente, la justicia y la paz se materializan con la respuesta concreta a los compromisos ciudadanos, con el fin de fortalecer el desarrollo y el progreso de nuestra sociedad y de nuestra patria. Nuestro país vive un periodo de hondas preocupaciones, inquietudes y tensiones que afectan a nuestra sociedad, en el orden político, económico, social, humano. Factores que aconsejan y exigen una palabra nuestra como pastor de la iglesia y los fieles y a las personas de buena voluntad. Como cristianos,
estamos llamados a actuar en unidad, unión divepa. La Iglesia Católica, en el campo de los derechos del hombre, se ha extendido a los derechos de los pueblos y de las naciones, pues lo que es verdad para el hombre lo es también para los pueblos. El derecho internacional está desde esta perspectiva en que se fundan los tratados de Itaipú y Yacyretá, se basan en el principio de autodeterminación de cada pueblo y de su libre cooperación con miras al bien común superior a la humanidad. Paraguay no firmó esos tratados con sus vecinos para beneficiar solamente a la otra parte, sino para favorecer a todos los paraguayos, así como la otra parte lo hizo también para favorecer a cada uno de los suyos. La idea era aprovechar un aspecto de la hermosa y rica naturaleza de nuestro río compartido para hacer el bien a todos y a los dos países. Paraguay no firmó esos tratados para que unas cuantas familias de un determinado color político se conviertan en multimillonarios por varias generaciones del futuro, sino para combatir la inmoral pobreza de una gran mayoría que sufre toda clase de postergaciones injustas. Paraguay firmó esos tratados para que los gobiernos de turno obtengan recursos fabulosos de la venta de energía a justo precio, no para recibir lo que sobre de aquel que pretende acapararlo todo, sino para impulsar proyectos de desarrollo capaces de mejorar el nivel de vida de toda la población. Esos gobiernos tenían y tienen la obligación de velar por los intereses paraguayos, obteniendo los mejores beneficios en las negociaciones y conflictos de intereses. Los gobiernos y gobernantes son servidores, están llamados a ejercer el ministerio de la diaconía social y política a favor del pueblo, como nos ha enseñado Jesús, el Rey del Universo, que no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. A lo largo de estos 50 años de la firma del tratado, se fueron generando actitudes de diferencia y de desconfianza por parte del pueblo a la futura negociación probable del anexo C del tratado, que según los expertos es una brillante ocasión de conseguir recursos para impulsar el desarrollo nacional y salir de la pobreza. Es aquí donde necesitamos mayor transparencia, más pericia, mejor control, mayor firmeza y estatura moral de las autoridades para lograr ese objetivo que ya es un anhelo de todo el pueblo paraguayo. Por lo tanto, si no actuamos con espíritu de honestidad y de unidad por el bien común, perderemos definitivamente con la futura renegociación del anexo C la oportunidad de sacar a nuestro pueblo al menos de la extrema pobreza. Por ello, para el 2023 solicitamos que los que nos representan actúen con la máxima claridad, habilidad, hondo patriotismo y de cara al pueblo. En otro punto, seguimos siendo un país vergonzosamente desigual. Dicen las estadísticas que disminuyó un poco la cantidad de pobres, medidos a partir del ingreso, pero seguimos con más de 1.800.000 pobres entre nosotros, mientras poquísimas personas acumulan riquezas que ni siquiera están en condiciones de manejar y controlar, y menos de convertirlas en inversiones para generar fuentes genuinas de trabajo para los miles de desocupados. Los profetas de la Sagrada Escritura y los profetas de hoy no están en contra de la riqueza y de la generación de bienes que procuran una vida digna. No están a favor de la lucha de clases, sino están en contra de la indolencia, de la indiferencia del que tiene más respecto de su hermano indigente, como en el caso de Epulón de la Sagrada Escritura, el rico Epulón. Rico respecto a Lázaro, que vivía como un marginal, como un descartable de la sociedad. El profeta Amós ataca con mordacidad y lapidaria sentencia la indolencia de quienes poseen fortunas y riquezas sin preocuparse de los demás,
los que canturrean al son de arpa y se inventan como David instrumentos musicales, los que beben vinos en anchas copas y se ungen con los mejores perfumes, no se afligen por el desastre de José, dice el profeta Amós. Los que tienen capacidad de amasar inmensas fortunas están llamados a ocuparse del que no tiene nada o puede menos a través de inversiones y creación de puestos de trabajo para que todos puedan vivir con la dignidad de los hijos de Dios. Hay una gran cantidad de jóvenes sin trabajo, chicas y muchachos capacitados profesionalmente o formados idóneamente para cumplir alguna tarea en la producción, la industria o el servicio. Pero no consiguen un trabajo digno, con razón por la cual se inclinan por emigrar al extranjero o a entrar a engrosar en la fácil planilla política del Estado, obligados a vender su conciencia por una insignificante paga y a hipotecar su prestigio y su talento. Basta de mezquindad con el dinero. Basta de acumulación excesiva de bienes improductivos en manos de pocos. Basta de especular con la necesidad y angustia de los pobres para despojarlos de sus escasos bienes y empujarlos de esa forma a vivir cada vez de peor manera. Dice el profeta Isaías del Antiguo Testamento, condena sin reservas la acumulación excesiva de riquezas cuando dice: ay de los que juntan casa con casa y campo con campo anexionan, hasta ocupar todo el sitio y quedarse solos en medio del país. Así ha jurado a mis oídos Yahvé Sebaot: han de quedar desiertas muchas casas, grandes y hermosas, pero sin moradores. La riqueza no es mala. Lo malo radica en su posesión ilegítima y en la actitud de mezquindad frente a las necesidades de los demás. Es necesario crear más fuentes de trabajo, no especular con el lucro fácil, sino para que la economía crezca de modo que ella sea garante de la prosperidad de personas y familias enteras que nunca recibieron los beneficios del trabajo digno. Ciertamente, ya no convence el dicho de que el paraguayo no trabaja por haragán, pero da pena ver las interminables filas de compatriotas que buscan trabajo en los pocos llamados que se hacen para el efecto. La mayoría de ellos se retiran frustrados de esa convocatoria porque solo hay lugar para unos pocos. Es responsabilidad y tarea de las élites económicas y de los técnicos estatales orientar más y más inversiones a fines productivos en vez de contemplar de manera cómplice el crecimiento de una economía que en un porcentaje cada vez mayor se va nutriendo abusivamente del contrabando, del narcotráfico, la evasión y la corrupción, males estos que tienen asegurado su continuidad mediante la impunidad reinante. Dice mediante la impunidad reinante. Ya lo dijo un delincuente recientemente extraditado. El Paraguay es el paraíso de la impunidad, allí todo se compra. Pero vamos caminando, ya mejorame, importante. Hay rubros inexplotados, hay demandas insatisfechas, sabemos, y mucha capacidad ociosa. Pero así como algunos tienen la responsabilidad de orientar las inversiones hacia cuestiones creativas e innovadoras, existen también la responsabilidad dirigencial de los trabajadores de mantener firmes en las exigencias del salario justo y digno, porque como dice el apóstol Pablo, el obrero tiene derecho a su salario. Recordemos que para la Iglesia la justa remuneración es la esencia de la ética social, además del derecho al descanso, al seguro
a la pensión de vejez y también a una jubilación justa. Esto no hay que postergar, la jubilación. Llame árabe justo en su medida. Otro aspecto importante sobre la tierra. Poseer la tierra, tener una casa, un lugar donde morar y vivir dignamente es sueño y meta de todos. Israel sale de la esclavitud de Egipto con la ayuda de Dios. Y todo el libro del Éxodo y los restantes libros del Pentateuco relatan que el pueblo de Dios tenía fija la mirada en la tierra prometida, la tierra que emana leche y miel. En nuestro país hubo un tiempo en que la tierra era abundante y era imposible ocuparla totalmente y menos aún explotarla productivamente. Las familias campesinas se asentaban en ella de acuerdo a sus necesidades y capacidad de trabajo. Había un fácil acceso, un derecho natural. Luego fue necesario ordenar y documentar esos asentamientos, lo que dio lugar a la creación de instituciones como el IRA, el IBR y el INDER. El INDER, una institución que a veces se proyecta con sombras de corrupción y estafa, necesita más claridad en esto. Además de las especulaciones políticas en torno a expropiaciones, se suma también la codicia de empresas que, expulsando a los ocupantes indígenas y campesinos para poseer todo, termina convirtiendo la tierra en una mercancía valiosa y motivo y causa de conflictos, represión y a veces con consecuencias dolorosas. A esto se suma que hay muchos quienes ya completaron el pago de sus terrenos y necesitan de sus títulos. Necesitan que se le entreguen sus títulos para vivir tranquilamente en su propiedad legítimamente conseguida ya. Hemos visto a través del tiempo el crecimiento extraordinario de emporios económicos mediante la combinación excluyente de tecnología cara, tierra generosa y autoridades complacientes con la degradación ambiental. Esto conlleva la actividad mecanizada en el campo de empresas agroindustriales caracterizadas por la mezquindad para tributar de quienes obtienen grandes ganancias frente a la vacilación de aquellos que están facultados a procurar efectivamente una mayor equidad. Talan miles de hectáreas, secan ríos y esteros, queman campos y arrojan basura en cualquier parte sin consecuencia alguna para esos autores. Esto debe detenerse. El planeta tiene también fecha de vencimiento. No creamos que puede soportarlo todo. Lo dijo el Papa Francisco en su hermosa encíclica Laudato Si. En tanto, todavía vemos con dolor que en nuestras hermosas campiñas hay familias que aún viven como en la era medieval y que dependen de grandes señores como si fueran sus amos. Cristo y sus enseñanzas cambian radicalmente el sistema de relaciones, porque al revelarnos que todos tenemos un mismo Padre, nos hace hermanos entre todos, hermanos somos entre todos. Por eso Pablo pide a su amigo y colaborador Filemón que trate a su esclavo Onésimo como algo mejor que un esclavo, como a un hermano querido. ¿Ves ahí San Pablo? Para el creyente, cualquiera sea el rol que desempeña el hombre o la mujer, siempre es un hermano, siempre es una hermana, que debe ser tratado con respeto y dignidad, aunque su tarea sea considerada humilde o muy humilde. Por otra parte, los campesinos, los funcionarios que deberían trabajar con empeño y honradez, siguiendo directivas precisas de la Constitución, terminan sus carreras lamentablemente en la cárcel por hechos de corrupción en la administración de las tierras públicas o renuncian en medio de escándalos. La honradez, como ya hemos dicho y en el cual hemos hablado, la honestidad, el servicio, la veracidad, la justicia, entre otros, son valores que emergen del Evangelio
y que están en la base de la edificación del reino de Dios y en la construcción de una sociedad civil, armónica, justa y solidaria. Señores responsables de la conducción política y de la conducción económica del país, no pierdan de vista las lecciones de la historia en materia de hastío social, el cansancio social. Y no dejen de ver la triste realidad de países que aparentan vivir en el paraíso y que repentinamente se ven envueltos en estallidos sociales con lamentables saldos de valiosas vidas. Todo por no tener la visión y la sensibilidad necesarias con las demandas del pueblo. Hay que escuchar al pueblo. Esperemos que nada parecido suceda aquí, porque si llegase a suceder, no podrán sacarse de encima la responsabilidad moral y política que ello conlleva. ¿Qué decimos de la violencia? Sobre todo violencia a la mujer. Sabemos que el hombre y la mujer tienen la misma dignidad y son de igual valor. No solo porque ambos en su diversidad son imagen de Dios, sino que más profundamente aún por el dinamismo de reciprocidad que anima en nosotros de la pareja humana, porque es imagen de Dios. Pese el catecismo de la Iglesia Católica. Sin embargo, asistimos día a día a episodios que atormentan nuestra conciencia cristiana, episodios de violencia extrema contra la mujer. Debemos eliminar la violencia contra la mujer y hacemos un llamado a acciones urgentes en todos los niveles, desde los gobiernos hasta las personas que impulsan cambios para prevenir que no haya ni un solo feminicidio más, ni uno solo. La violencia contra la mujer y las niñas debe parar. Esto debe terminar. Ellas nos traen a la vida, son nuestra compañía y apoyo en los momentos difíciles. La mujer también son nuestra ilusión y forman parte de nuestros sueños. Tienen la sensibilidad de la que nosotros los hombres no tenemos. Por eso, querido Icuimba, tratale bien con delicadeza, con cariño. Dedicarle una frase, un poema, una postal en su cumpleaños o en cualquier otra ocasión. Ya sea tu abuela, tu madre, tu esposa, tu hija, tu amiga, es una mujer, la más bella flor. Gracias a ti, mujer, a ti que eres fuente de alegría, que nos inspiras y llenas de amor cada día, que perfumas el aire que respiramos. Con tu presencia, mujer, haces que la vida sea mucho mejor. Gracias, mujer. Es tiempo de encarar con mayor seriedad programas de defensa de las personas vulnerables, mujeres, niños y ancianos, para una mejor atención a sus necesidades esenciales. Como Iglesia tenemos la obligación de resguardar efectivamente sus derechos y de protegerlos solidariamente, si fuera necesario hacerlo, ya que el Estado siempre trata de estar, aunque muchas veces se encuentra indiferente frente a sus dolores y abandono. Ninguna persona que se precie de ser católica y venera a la Virgen de Cacupé debe subvalorar o infravalorar y menoscabar el mérito, la valía y el potencial humano de la mujer como hija, hermana, esposa y madre. Jesús de Nazaret, contra la corriente de su época, tuvo a su madre María como primera discípula y misionera. Estuvo cerca de la mujer pecadora, para perdonarla y reivindicarla. Y se hizo acompañar en su ministerio de varias mujeres, como María Magdalena, Juana, mujer de Cusa, Susana y otras muchas que servían a la causa de la proclamación del Evangelio. Hoy nos encontramos en una verdadera emergencia nacional.
que solo puede ser superada con medidas a corto, mediano y largo plazo. Estas soluciones de carácter perentorio recaen principalmente en el orden político. En este sentido, los partidos políticos tienen la gran responsabilidad de ofrecer respuestas adecuadas a ese campo. Sobre todo, se necesita reparar lo antes posible el quiebre del liderazgo y la persistente inestabilidad, unidos a la incapacidad de los partidos políticos de transformarse internamente en forma radical y profunda, su incapacidad de servir dignamente a su país. Superar la atomización de los partidos para abrirse a una colaboración generosa en bien de la patria. El uso y abuso de la política y del poder crean un caos sociopolítico con su repercusión inevitable en la corrupción que el país ya no puede soportar. Prometen, digo San Pedro, y San Pedro es la segunda carta de San Pedro, prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues cada uno es esclavo de aquello que lo dominan. Ese fenómeno está en la base y es el mayor agravante de los problemas económicos y sociales que esperan una urgente solución. Ya en Macurí, la corrupción. Por otra parte, vemos que el Estado destina cada vez más recursos a los partidos sin compromiso de contrapartida de rendir cuentas, mientras organizan verdaderas barreras para impedir que se estructuren nuevas formas de terminar con las anquilosadas y perjudiciales listas sábanas que esconden detrás de su manto a referentes que no tienen ética y de trayectoria honesta. A todas estas cuestiones se suma el peligroso oficio de jugar con fuego autorizado alegremente con el presupuesto de la nación para que se gaste más de lo que se recauda, lo cual puede desembocar en una gran inestabilidad política e institucional a corto plazo. Y el mayor perjudicado será, como siempre, el pueblo. Por tanto, es una necesidad imperiosa la formación integral de líderes políticos honestos, idóneos en el desempeño de sus funciones y eficaces en la gestión del bien común, para que de veras sean los primeros responsables para generar la mentalidad de una auténtica política capaz de transformar la sociedad. El liderazgo de Jesús no se preocupa y resguarda a los suyos, que vino para servir y que cura y alimenta a la gente, que da la vida a los demás y que ofrece la salvación definitiva. Es un modelo a imitar por nuestros líderes y es guía para la formación y educación de nuestros jóvenes valientes que se proyectan en la conformación de liderazgos que pongan en movimiento un poder de servicio y no un poder de dominio. En esta hora tan importante para el futuro de nuestro país, exhortamos a todos los cristianos a asumir con firmeza y confianza el compromiso de anunciar con palabra y testimoniar con la vida la presencia entre los hombres de Cristo, el Señor de la historia. En ese anuncio y ese testimonio, los fieles laicos tienen un puesto original e irreemplazable, pues por ellos la Iglesia de Cristo está presente en los más variados sectores del mundo como signo y fuente de esperanza. Exhortamos también a todos los dirigentes de nuestro país a tomar como guía y modelo a los hijos de esta tierra, la Beata Chiquitunga y San Roque González de Santa Cruz, quien dio su vida por Cristo y por la Iglesia y supo vivir por y para sus hermanos, especialmente los más pobres y necesitados, procurando una vida digna para ellos, viviendo el respeto, la justicia, el trabajo y la solidaridad. Que María, nuestra Madre y guía, factor de unidad de nuestro pueblo paraguayo,
bajo la advocación de Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé, desde aquí, su basílica santuario, lugar de encuentro y coincidencia de todos los paraguayos en las horas felices como en las horas tristes, nos acompañe y nos dé el discernimiento necesario y la fortaleza para asumir nuestra propia e intransferible responsabilidad en este compromiso común de construir ya un nuevo Paraguay en la verdad, la justicia, el amor y la paz. Con afecto de padre, hermano y amigo, les bendigo a todo este servidor, el obispo de Caacupé.